Buenas noches, estamos en Observatorio en la Cultura con Valerie, como siempre. ¿Qué tal, Valerie? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Feliz de estar de regreso en nuestro estudio. Esta noche vamos a hablar de una exposición que está en el MUAC. Así Se es. llama, palabra de 6 sílabas, Reverberaciones, arte y sonido en las colecciones del MUAC. Para el cual nos acompaña Pilar García, curadora de la exposición, co-curadora de la exposición, pero además es curadora de la colección artística del Museo de Arte Universitario de Arte Contemporáneo. Bienvenida, Pilar. Gracias, buenas noches. También nos acompaña Marco Morales, co-curador, hay dos curadores de esta exposición, Sí, y a su vez curador del espacio de experimentación sonora del MUAC. así Bienvenido. es. Gracias. También está Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista, participante en esta exposición, con un par de piezas, ¿verdad? Sí, así es. Muy, Hola, buenas noches. muy potentes piezas, ya hablaremos de ellas. Bienvenido. Gracias. Valerie, bueno, todos, Pilar principalmente, ¿de qué se ocupa esta exposición, Reverberancias? Bueno, la exposición, Reverberaciones. reverberaciones. La exposición va sobre la intervención del sonido en las prácticas artísticas. Y las prácticas artísticas en México, y en particular es en México porque lo que el museo colecciona es arte mexicano o artistas que han tenido una cierta influencia en las prácticas en México, ¿no? Y bueno, pues trata precisamente de cómo aún artistas visuales han usado el sonido como una parte de experimentación dentro de su trabajo. Es bien importante ese punto. Entonces, no estamos hablando del sonido como soporte de las obras. No, no es una exposición de arte sonoro. Creo que esto también es una exposición que hace diferencia a otras exposiciones, sino más bien es como una intervención de cómo el sonido ha sido implicado dentro del arte. Entonces, no necesariamente todas las piezas son piezas sonoras. Hay bastantes piezas silentes también dentro de la exposición. Pues lo que pasa es que también tiene que ver con una concepción de cómo estamos viendo el sonido, ¿no? Nosotros estamos concebiendo el sonido como una parte de caos, como una parte armónica y también como una parte silente. Entonces, bueno, el sonido no siempre, como también decía John Cage, el silencio también es parte del sonido. ¿Y qué temas trata ahí? Como 5 temas, 4 Son temas. 4 temas principales, el guión está dividido en 4 temas, que es cómo interviene el sonido, por ejemplo, en la escultura sonora. Es la primera parte donde el público puede intervenir más con las piezas, interactuar. El segundo tema tiene que ver con el lenguaje y es cómo el sonido forma parte de un lenguaje. Puede ser un lenguaje oral, que hay muchas piezas que tienen que ver a través de la voz o de un idioma, por ejemplo. El lenguaje escrito, que tiene que ver con las partituras o con estos códigos, que muchas veces también es parte de las prácticas artísticas. O el lenguaje binario, que tiene que ver con el lenguaje de las computadoras. El tercer tema tiene que ver con los homenajes, que son artistas precisamente que en la parte bidimensional, con pintura o con escultura, están haciendo homenajes a otros compositores. Y el quinto tema tiene que ver con paisajes sonoros urbanos, con esta idea de cómo se expresa el sonido en la parte de la urbe, ¿no? Sobre todo a partir de los años 60. Y quizás es importante, la exposición, a pesar de que está dividida en estos 4 temas, nos permite ver un panorama de cómo ha intervenido el sonido en México en las artes. ¿Hay un periodo? Sí, empieza desde los años 50, bueno, la colección también empieza desde el año 52, la exposición es a partir de los años 60 hasta la actualidad. Y entonces también lo cual es muy bonito porque si ves un panorama, también en los núcleos intervienen, interactúan y dialogan artistas contemporáneos con artistas históricos, ¿no? Un poco con Manuel Felgueres, por ejemplo, con los hermanos Bachet. Entonces esta idea de los temas nos permite ver cómo en diferentes momentos la preocupación del sonido está presente. ¿Pero por qué el año 60 o la década de los 60 como Pues tiene que ver inicio? mucho también, bueno, la pieza más antigua que tenemos dentro de la exposición es del 61, es el mural del Cine Diana que hizo Manuel Felgueres para el Cine Diana, que es una escultura de metal, que la razón por la que está en la exposición es que cuando se inauguró el mural, Jodorowsky hizo una intervención y usaron el mural como una escultura sonora, porque percutían sobre el mural. Entonces es la pieza más antigua que tenemos en la colección y también tiene que ver con los nuevos soportes que a partir de los años 60 y con esta experimentación de nuevos sonidos y de nuevos soportes que hay en los años 60, ¿no? Con la influencia de John Cage otra vez en el arte, en donde todo material era percutible y todo material, también el chiste era sacarle como sus sonidos extraños, ¿no?
Entonces, bueno, esta experimentación de plataformas y de lenguajes tiene que ver con producción de este tipo de arte sonoro. Bueno, es importante entonces decir que no es que no hubiera habido exploraciones o experimentaciones del sonido desde el arte antes de los 60 en México, No, sino es súper importante. el marco de la colección del MUAC también rige, digamos, los criterios curatoriales. Sí, yo creo que también, bueno, un poco la intención de la exposición es empezar a mostrar lo que el MUAC colecciona. Un poco también empezar a activar estas piezas. Y bueno, es muy diferente hacer una exposición que tenga que ver con la colección a una exposición en general. Claro. ¿Por qué no nos detenemos un poquito en la colección? ¿Cómo integran piezas a la colección del MUAC? ¿Cuál es el proceso para que una pieza forme El proceso parte? es largo. Bueno, las piezas, la colección empieza desde el año 52 hasta la fecha. Y la razón por la que empieza en el año 52 es porque es cuando se construye Ciudad Universitaria. Y también tiene que ver que en los 50 es cuando empieza la modernización en México de una manera y el desarrollismo de una manera más formal, y también empieza la experimentación. Entonces, sí que pensamos que es a partir de los 50 donde empiezan las bases para lo que será el arte contemporáneo. Entonces, bueno, es a partir del año 52 y hay tres maneras principales de adquisición. Puede ser por compra, puede ser por donaciones o puede ser también por lo que le llamamos el programa de pago en especie, que México es el único lugar o de los pocos lugares donde los artistas pueden pagar sus impuestos a través de las piezas. Y entonces, bueno, las piezas se presentan, yo como curadora hago propuestas, sustento las piezas, pero tenemos dos comités colegiados por los cuales pasa la aprobación. Un primer comité está integrado por gente externa al museo, que tiene que ver con 3 curadores independientes, un representante del Instituto de Investigaciones Estéticas, un representante de artes visuales, un representante de arquitectura. Y si ese comité está de acuerdo en que, o piensa que las piezas están bien sustentadas y dialogan con el resto de la colección y son aceptadas, pasa por una segunda comisión que también es colegiada y que está representada por el director de arquitectura, por el director de patrimonio universitario, por el director también del Instituto de Investigaciones Estéticas. Entonces, en realidad, bueno, pues el trámite, digamos, es difícil, es largo, pero también creo que eso nos da una gran certeza y una gran seguridad de por qué las piezas están dentro del museo y una gran transparencia. Marco, que en términos del trabajo desde las artes visuales, aproximándose al sonido, ¿qué antecedentes tomaron en cuenta ustedes para hacer esta exposición o qué otros ejemplos de exposiciones parecidas que aborden el sonido ha habido en México previas a la de reverberaciones? Bueno, sobre todo el sustento, la materia prima de la exposición es la colección. Es decir, es muy importante subrayar que se trata de una exposición de las colecciones del MUAC. ¿Qué significa esto? Que en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo está la colección artística, pues la que es curadora Pilar, existe una colección documental que vive en Arqueya, y también existen otras colecciones asociadas que están en diálogo permanente con la colección del MUAC. Entonces, esta propuesta de exposición tiene que ver directamente con la obra artística y la obra documental que está depositada en el museo. Entonces, eso en sí mismo imprime ciertas restricciones. Por supuesto que ha habido pues, otras exposiciones que se han ocupado de materias similares, digamos, con perspectivas distintas, sobre todo desde el arte sonoro, y no una perspectiva, digamos, que por su enfoque permite incluir otras piezas que no solamente son silentes, que tenían una reflexión, digamos, detrás de parte de los artistas, pero que siendo no el soporte del sonido, entonces nos permite que estas piezas convivan con otras de carácter enteramente y claramente sonoras. Digamos, algo que me parece importante, que no siendo una exposición de carácter histórico, sí, como decía Pilar, nos permite ver la dimensión del trabajo de diferentes artistas visuales, y que ahora son algunos artistas que se asumen como sonoros, de lo que ha sucedido en la escena en México, de artistas que trabajan con esta materia, con el sonido, ¿no? Y bueno, exposiciones, pues muchas referencias en este diálogo curatorial, museográfico, en fin, ¿no? Como de ir considerando pues todo lo que habíamos tenido a mano, digamos, de referencias inmediatas, digamos,
en términos temporales y geográficos y otras no tanto también, ¿no? Y ahora, como parte de la propuesta curatorial, creo, o preguntaría, ¿está pensada esta acumulación de piezas sonoras que se contaminan entre sí? Digamos, yo casi diría que entrar a esta sala es una experiencia inmersiva que incluso algunos han considerado cacofónica, ¿no? ¿Sería esto una propuesta consciente, Pilar? Sí, es toda una intención. O sea, la idea es que el público desde que entra tenga la experiencia del sonido. Aunque sea una experiencia caótica, que finalmente creo que así sucede, es lo que nosotros queríamos. Entonces, bueno, si bien llegas y es un sonido por todas partes que está reverberando todo el tiempo, sí tienes la capacidad de, cuando te pones debajo de las bocinas o entras a una cabina, escuchar la pieza de una manera ya mucho más concentrada y mucho más armónica. Pero lo que sí no queríamos era tener estos cuartos que las piezas estuvieran aisladas. Lo que queríamos es que las piezas estuvieran dialogando y que, bueno, aparte también como disfrutar el espacio que el museo tiene, que si una de las tantas cualidades que tiene es que realmente son espacios muy grandes con techos muy altos. Entonces lo que queríamos es que también el público sintiera como esta experiencia de espacio con sonido, ¿no? ¿Y hay piezas interactivas? Es decir, por ejemplo, la de Sí, Carlos hay piezas donde la Morales. gente puede interactuar, lo cual es desde la intención de la pieza, desde un inicio. Por ejemplo, la pieza de los Bachet, es una pieza del 1964 y ellos estaban proponiendo que el público activara las piezas para que el sentido de la pieza realmente fuera completo, ¿no? Entonces también es una de las formulaciones de las premisas del arte contemporáneo. Entonces, bueno, el público junto con los enlaces que tenemos, estas figuras que pueden ayudar a que el público un poco comprenda más las piezas o que se interese más por las piezas, se activan estas piezas, también la pieza de, por ejemplo, de Carlos Morales, también pueden el público interactuar con ellas. Entonces las piezas que son interactuables lo estamos haciendo. Y también hay una preocupación por la frontera entre lo visual y lo sonoro. ¿Hay alguna inquietud de reflexionar en torno a la sinestesia o más bien lo dejan muy abierto? Digamos que esta posibilidad de percibir por un sentido visual el sonido o a la inversa, digamos, poder verle un color al sonido, o un sonido a los colores. No hay ninguna intención al respecto. No, en realidad, digamos, lo que resultaba más bien primordial o sustantivo en ese trabajo tiene que ver más bien de estas implicaciones o de cómo los diferentes artistas desde sus distintas perspectivas han asumido el sonido como una parte de trabajos específicos. Es decir, hay artistas que nunca se asumieron ni como compositores ni como artistas sonoros, pero que por alguna circunstancia de un interés muy concreto a partir de una temporalidad o de un trabajo, o también de una afinidad de vida, digamos, el sonido se percibía o se intuía de distintas maneras. Más que, creo que esta labor de la sinestesia es mucho más actual, y se acerca mucho más a nosotros, y en ese sentido tampoco es más bien como una preocupación, sobre todo, bueno, sí que la hay desde los artistas visuales, pero sobre todo más de parte de la gente que trabaja con el sonido. Bueno, pues de regreso seguiremos hablando de estos temas, la frontera entre lo visual y lo sonoro. ¿Les parece? De regreso a este corte. Regresamos. Estamos de regreso. Acabamos de ver algunos ejemplos de las piezas que están exhibiéndose en el MUAC. ¿Hasta qué fecha? 23 de julio. 23 de junio, aquí en Ciudad Universitaria. Estamos hablando de la exposición Reverberaciones. Yo me quiero detener en la palabra. Explíquenos qué significa Reverberaciones en el sentido aplicable a la exposición y por qué engloba tantos aspectos de lo que la muestra quiere decir. Pues reverberación es una palabra, parte de la jerga de mucha gente que se involucra con el sonido, desde el que sí, para los rockeros el reverb, el ingeniero, el músico, el compositor, el que llega y está tratando temas acústicos, el ingeniero en acústica. Y además nos parecía que declaradamente desde un principio teníamos ganas de que la exposición no estuviera realmente contenida, es decir, que esta palabra que es de uso de la jerga de la gente dedicada al sonido,
tuviera un efecto en el público al momento de acercarse a la exposición. Es decir, es una suerte de caos que además nos invita a pensar el sonido como se piensa actualmente, es decir, desde el músico contemporáneo, el músico tradicional, el que se dedica a hacer ruidismo, el que se dedica a la improvisación. Entonces, eso, digamos, de una forma muy global es lo que queríamos que la gente se llevara cuando leyera el título Reverberaciones, y después haciéndolo muy, pues, cada vez más específico, ¿no? Es el arte y sonido en las colecciones del MUAC. Y Miguel, en este contexto, tu pieza instrumento convive con muchas otras piezas en el mismo espacio. Me imagino que fue un reto interesante a la hora de colocarla y de plantear dónde ponerla. ¿Y cómo te sientes tú cuando la ves platicando con tantas otras piezas? Me gusta cómo convive con las piezas que están alrededor. Creo que el que esté en este bloque de escultura sonora, le aporta muchísimo al entender cómo la imagen visual se complementa o está en diálogo con el sonido. O sea, no sería una sin otra y la otra sin la primera. Y bueno, me gusta cómo está. Cuando conceptualizas las piezas, ¿te imaginas la posibilidad de que no vivan por sí solas, sino que estén dialogando con tantas otras? ¿O es algo que sucede a posteriori con lo que tienes que...? Creo que sucede a posteriori. Cuando estoy produciendo mis proyectos, estoy pensando más bien de qué tantas cosas abreva el concepto que estoy armando y cómo eso lo voy a traducir a estas imágenes con las que trabajo, que como te decía, se complementan en diferentes sentidos. Ahorita en esta pieza en específico, pues es visual y es sonoro, pero hay otras en las que estoy trabajando igual visual, pero también el gusto, estoy trabajando recetas. Entonces, más bien estoy pensando de esa forma. En esta particular, ¿por qué no nos cuentas para el público que no ha asistido a la exposición en qué consiste? Son una serie de machetes colgando que chocan entre sí y producen un sonido como de un móvil oriental, una serie de sonidos bellísimos, pero también en sí mismo tiene un montón de implicaciones de lecturas, inclusive políticas, ¿no? Y además, ¿cómo dialoga con esa otra primera pieza más visual, quizá? Sí, es toda una serie en la que estuve trabajando la imagen de un machete, pero el machete como herramienta, pero también como arma, pero también como símbolo de clamor de justicia en manifestaciones. Y pensaba el proceso de afilar un machete, obviamente preparar la herramienta, preparar el arma, preparar el grito de justicia. Y entonces lo llevaba un poco más allá pensando qué pasaba con esta imagen del machete al prepararlo demasiado y desgastarlo al punto que queda inservible el pedazo de fierro. Todo el proyecto de los machetes, se llama Una historia de machetes, la serie, abreva de eso. Y bueno, en específico la pieza de instrumentos es una serie de machetes, retomando un poco la imagen de las manifestaciones donde, pensando en específico Atenco, la gente marchando con el machete en alto, consignas, todo esto. Y pensando en este cansancio social, tomé el machete e invertí todas estas posiciones, ¿no? El machete, en lugar de estar con el filo hacia arriba de una forma un tanto ofensiva, va hacia abajo, y el sonido, en lugar de ir acompañado de gritos y consignas, está en estos sonidos que hacen al golpearse, muy suaves, como estos móviles chinos. Y bueno, juega un poco volteando toda esta situación. Y bueno, hace juego con la otra pieza que está en la exposición, que es Concierto para tres machetes, que es una bioinstalación que deriva de un concierto que se hizo en vivo. Y a lo que hace referencia esto es todo esto se hizo en el marco de los festejos del centenario de la Revolución.
y me interesaba retomar la imagen y el sonido de los fuegos artificiales que generalmente están en los festejos. Entonces, esta otra pieza es la imagen de la lumbre que sale al afilar un machete con un esmeril, y cada uno de los canales tiene una partitura que es una palabra en código Morse, ¿no? Cada canal te sientas a descifrarlo y ahí están las palabras. Y me gustaba un poco entre esto, un poco entre el asunto de cómo funcionan los shows de luz y sonido no sé, cuando vas de vacaciones o en otras cosas de festejos. Y bueno, de eso abreva y de eso se trata el proyecto. Pilar, esta pieza de Ilan Lieberman, que está a la entrada del museo, pero que es parte de esta exposición, también tiene unas posibles lecturas políticas. ¿Nos puedes contar de esta pieza que también es muy poderosa? Sí, bueno, es una pieza que precisamente por instrucciones del artista nunca quiere que esté en sala, sino precisamente en el pasillo, y la intención que se cumple es llamar la atención de la gente que va entrando, ¿no? Y es un pequeño monitor donde la imagen es de unas bocas de diferentes niños que están sacados de internet y que él los hace que estén articulando el himno nacional. Y tiene que ver con todos los niños desaparecidos que ha habido en el país, ¿no? Y con estas imágenes que a través de internet se están buscando. Y bueno, yo creo que hay muchas piezas dentro de la exposición que si bien son muy vistosas, también tienen un significado político que finalmente creo que nos hacen reflexionar sobre nuestro presente, que a mí como curadora es una cosa que a mí siempre me ha interesado cuando hago exposiciones, ¿no? Que lo que estamos viendo, precisamente, aunque sean piezas históricas, lo podamos repensar en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? A nivel personal y a nivel social, ¿no? ¿Cómo qué otras piezas, qué otros artistas? Hay más de 60... Que la gente pueda encontrarlas, ¿por qué no les enseñamos el catálogo? Bueno, de hecho hay un catálogo. Un gran catálogo. Que Que está disponible también en línea, ¿no? Y se puede descargar en PDF. Sí, entran a la página del museo en la parte de publicaciones, todos los catálogos del museo se pueden descargar por PDF, bueno, sobre todo para la gente que no vive aquí. Con unos textos bastante también fuertes, interesantes. Por ejemplo, Israel Martínez lanza ahí algunos comentarios como plantear que el videoclip podría ser también considerado parte de estas propuestas desde las artes visuales. ¿Por qué no hay videoclips? ¿O sí los hay incluidas en esta No, no hay videoclips porque en realidad el museo todavía no entra todavía hay muchos vacíos dentro de la colección, ¿no? Entonces, bueno, sí son uno de los pendientes que tenemos. Pero realmente no encontramos uno que pudiera encajar con la exposición. Luego hay también piezas bastante interesantes fotográficas como las de Armando Cristeto, digamos, que retrata pues el Bar 9 o toda esta serie de lugares de encuentro en los 80 en la vida nocturna, donde se encontraban de hecho músicos y artistas visuales y performanceros, etcétera. ¿Nos puedes contar de esta serie? Sí, pues en realidad esta serie de Carlos Omonte. Y Carlos Omonte también, que son parte de este núcleo de paisajes sonoros urbanos, en concreto de la parte festiva, digamos, siendo más definidos. Y sí, efectivamente retratan una época en la Ciudad de México pues muy importante para toda una escena de la cual, digamos, eran recipientes directos de un momento histórico, digamos, de una temporalidad concreta, pero también tiene unos reflejos en lo que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Todo esto que tú estás escribiendo de los bares, de las diferentes escenas entrando en colaboración, y que además dio trabajos pues, importantes en otros espacios, que se han mostrado en otros espacios ya, ¿no? Entonces, sí, efectivamente está la serie de Somonte, que está de Caifanes, en el Tutti Frutti, es decir, Maldita Vecindad también, también en el Tutti Frutti parece. Y las escenas en el Chopo también, que retratan todo este mercado el tianguis del Chopo, ¿no? Que retrata toda esta serie de intercambios que ha sido muy importante para
el público aficionado a los viniles, a la música, a los melómenos de corazón, y aquellos que estaban muy orientados al consumo de rock, por ejemplo. Pues como siempre nos faltó tiempo, Val, para seguir hablando. Me hubiera encantado hablar de la pieza de Felipe Ehrenberg, la de Abraham Cruz Villegas también, que está ahí. Pero pues los invitamos a que revisen la página web del MUAC para ver los horarios de estas actividades sonoras o performativas o conciertos que va a haber. Bajen el app. Y bajen el app, bajen el catálogo también en línea, está súper interesante, y pues tanto músicos como artistas visuales o público en general seguro van a disfrutar mucho esta exposición. Muchísimas gracias por Muchas su gracias a ustedes. Muchas gracias. presencia aquí. Val, Buenas noches. buenas noches, gracias a usted.